abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con un posgrado en Economía Laboral de la Universidad Georgetown, asesor legal de la Confederación de Trabajadores del Cobre de 1977 a 1983 y entre otras labores que desempeñó esos años. Ha publicado Humanizar a Chile, que fue Premio Municipal de Literatura de la Municipalidad de Santiago, un premio muy cotizado, muy destacado en el año 1999, y Medio Ambiente, Empresa y Globalización. Hoy día nos regala este texto. Luis Eduardo. Buenas tardes. Muchas gracias por haber venido. Ya daré algunas palabras de agradecimiento, pero quisiera decir que cuando uno llega a una edad de los 3/4 de siglo, digamos que estamos frente a un quórum bastante alto que hace difícil que uno cambie, y menos cuando no se tiene la posibilidad de rebajarlo y que siempre va subiendo gracias a la ley de la vida. Desde esa perspectiva, que es bastante personal, he querido reflejar en este ensayo algunas reflexiones sobre el acontecer social que se mueve y cambia a una velocidad vertiginosa, y algunas ideas de cómo cobrar certezas frente a lo que hoy por hoy y hoy por mañana son las variables más permanentes de nuestra vida: el cambio y la globalización. No quiero entrar más en el libro, sino que ponerme en la perspectiva del por qué me surge, surgió en el libro señalarla, pero quiero señalar un par de muestras. La velocidad del acontecer social frente a la capacidad o la velocidad de regularlo claramente es insuficiente hoy día. Los sistemas de regulación externa, las leyes, los decretos, ya no responden al ritmo del acontecer social. En definitiva, se termina legislando para los grupos que tienen capacidad de presión fáctica o, digamos, de expresión preferente. Sin duda, es una de las explicaciones que puede tener el descontento social y las críticas desde el mundo social y popular al sistema legislativo. Habrá que encontrar, creo yo, mecanismos de control interno, o sea, mecanismos éticos y regulaciones que perfectamente en muchos casos y en muchos aspectos se pueden dejar a niveles regionales, locales y también de las organizaciones sociales. Hay muchos ejemplos. La Iglesia, por ejemplo. La Iglesia tiene un derecho canónico que regula todo un funcionamiento y que incluso es aplicable dentro del derecho chileno. Y a mí me ha tocado en el ejercicio de la profesión ocupar el derecho canónico en defensa, en algún tipo de defensa, digamos, de cuestiones civiles e incluso laborales. La FIFA. La FIFA es una empresa privada mundial que tiene sus regulaciones y que incluso pretende no permitir que se introduzcan los estados donde se juega el fútbol profesional, donde existe el deporte, porque ellos tienen su propia regulación, sus tribunales de penalidades, etcétera, etcétera. Y cuando algún club o algún jugador de fútbol, algún árbitro, reclama a los tribunales ordinarios, se les aparta y se les deja. Entonces, creo que es perfectamente posible que muchas de las regulaciones que hoy día se están llevando, ¿no es cierto?, en el Congreso o con iniciativas, porque cada mundo quiere que le dicten una ley para cada uno. Eso es así. Y se legisla, como decía, para aquellos grupos que tienen esa capacidad de expresión o de presión. Y el 95% de la población que no la tiene va quedando
un poco al margen. Entonces, claramente ahí tenemos un problema que va más allá del bicameralismo o del unicameralismo. Trasciende a eso porque son nuevas formas que van a tener que irse asumiendo. Entonces, un poco esa es una idea que motora dentro de lo que me movió al libro, ¿no? Siempre las organizaciones civiles y las propias regulaciones, ¿no es cierto?, de la Iglesia y de la FIFA van a quedar sujetas a lo que puedan decir las autoridades legislativas o las autoridades judiciales. Pero otro punto, ¿no es cierto?, que fue en torno a la empresa, que lo quiero señalar con dos preguntas. ¿Es capaz la iniciativa privada por sí sola de generar las condiciones de estabilidad social y política que ella misma exige para invertir un peso? ¿O requiere o pide que el Estado se la genere? Claramente, la existencia de un Estado social evidentemente que busca establecer esas condiciones de estabilidad social y de estabilidad política que se requieren para poder vivir en paz, para poder vivir tranquilo. Pero eso también para poder vivir, para el buen vivir, ¿no es cierto? Y eso también requiere que las personas que viven y habitan el país no vivan en la permanente tensión de dualismos que son muy complejos. A mí me llama mucho la atención cuando se define, hemos pasado el nivel de la pobreza y hemos superado ese nivel. Y son 200.000 pesos. Entonces, uno dice, se deja de ser pobre, se pasó el nivel de la pobreza. Claro, puede ser un indicador, una medición, pero no sé, muchos de los que expresan eso no les alcanza para un fin de semana. ¿Ah? Entonces, creo que el nivel de desigualdad que se produce, cuando uno ve la propaganda en la televisión, o cuando uno ve, qué sé yo, conductores en la televisión que publicitan, junto con su labor periodística, ¿no es cierto?, pero publicitan, no sé, balnearios en distintas partes del mundo, que hay que recorrerlos, etcétera. Y la televisión la ve inmensamente, una cantidad inmensa de gente que no tiene acceso a eso. Entonces, claramente esa especie, yo no sé si decir rabia, enojo, sentimiento contrario, ¿no es cierto?, a lo que es la institucionalidad, se destapa, a veces se estalla por esas desigualdades. Entonces, claramente el Estado social requiere también de una economía más social y también en el capítulo, digamos, de la empresa está señalado varias ideas, ¿no es cierto?, que van encauzadas a ver cómo disminuir ciertas brechas que son tremendamente injustas. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que es un tema importante de ver. Y lo digo desde otra perspectiva porque también toqué el tema medioambiental, que siempre, no sé, pues hice la primera memoria hace muchos años sobre derecho y medio ambiente y desde ahí el bichito lo tengo adentro. Y uno se pregunta, ¿cómo resolvemos el dilema de consumir ambiente para producir frente a la definición de cuánto ambiente hay que consumir frente al qué, cuánto y cómo producir sin afectar seriamente el medio ambiente? Ahí tenemos una ecuación que sin duda tenemos que resolver hacia adelante. No quiero seguir enunciando otras cosas, pero básicamente esas son dos ideas como que centrales desde las cuales motivaron este libro. Yo quiero agradecerles la presencia de ustedes que han venido acá y a los que están allá, ¿no es cierto?, por el Zoom, que por lo menos se inscribieron más de 40 personas y que están en este momento. Don Ricardo French Davis me acaba de escribir y dice, no me puedo conectar. No sé si lo habrá superado la tecnología, pero tendremos que saludarlo y le mandaré un libro también, porque la verdad es que
está muy interesado también en este tema. Entonces, agradecerles la presencia a ustedes. Quiero agradecerle a Pablo, con quien lo que hemos establecido es una relación de confianza de poder hablar libre y claramente cuestiones que claramente no pensamos lo mismo, pero sí podemos coincidir en muchas cosas y al hablarlas francamente producen, ¿no es cierto?, un acercamiento y las posibilidades de un diálogo que es muy importante porque si no nos entendemos entre los que habitamos este mundo, que es cada vez más grande, porque uno tiene más acceso a él, no solo por las comunicaciones, sino que por las posibilidades de desplazarse de un lado a otro, pero también es cada vez más chico, porque lo tenemos que repartir entre un número mucho más creciente de personas. Y eso es una ecuación que es súper importante tenerla presente. Sobre esos temas con Pablo hemos conversado muchas veces y lo seguiremos haciendo, y es una invitación que también extendemos. Agradecerle a la senadora y a mi amiga, porque la verdad es que en el trabajo y de tanto tiempo juntos hemos logrado establecer una relación de bastante amistad, y todos estos temas forman parte. Ella es la responsable de que haya surgido este librito, porque cuando estaba en campaña, uno de los aspectos que ella planteó, digamos, ¿por qué no vemos el buen vivir? La expresión es una expresión que en el libro está señalada cuáles son los orígenes, ¿no es cierto? Viene los quechua en Ecuador, en Perú, en el norte, en fin, y en muchos de los pueblos originarios se ocupa la expresión del buen vivir, e incluso lo han tomado algunos economistas y sociólogos para desarrollar teorías económicas, partiendo de la base de que el buen vivir es lo importante. Entonces, ese bichito, dije, en realidad es cómo uno se va a un estado más social, a una economía más solidaria, a una empresa más responsable, a un planeta más limpio. Claro, buscando eso, el buen vivir. Así que, senadora, pero muchas gracias por su presentación. Esperamos verla mañana circulando por los pasillos del Congreso cuando termine su cuarentena, y un agradecimiento muy grande. Sé que Analía no creo que haya alcanzado a llegar porque le cambiaron ¿cómo se llama? La reunión de gabinete a la granja. Entonces, se retrasó en el tiempo y tampoco podíamos retrasar la presentación porque el respeto a las personas que están presentes y a las personas que están también a través del Zoom, el tiempo no es regalado para nadie, y podemos entender perfectamente cuál es la situación de Analía, y yo sé, ella estaba muy interesada en llegar, o sea, hasta ayer no estuvo en comunicación, me dijo alguien por ahí que la había visto leyendo el libro en ratito, y debe haber ocupado ayer también, que era el día de su cumpleaños, algún tiempo en preparar su venida acá. Así que muchas gracias a todos y quiero darles un dato. Agradezco a la Cebra, ¿no es cierto?, que se interesó en publicar este libro, y en especial, si ustedes ven la portada o la van a ver, la portada la hizo un nieto que tiene 13 años y que es un tremendo artista, no solo en la música, sino que dibuja muy bien. Y entonces le dije, oye, ¿tú me puedes hacer una portada? Y él, pero entonces le expliqué cuáles eran las ideas, miró probablemente algunas imágenes pensando en lo que era el buen vivir, y él hizo la portada del libro que les vamos a entregar, porque las restricciones que tenemos aquí en el Senado en términos de aforo y en términos de los lugares, no se puede tomar un pisco sour, que son normales y que tienen que ver con ciertas normas corporativas que son muy importantes, pero podemos tomar un café, y si tomamos un café tenemos que hacerlo en los jardines. Entonces, dije, en vez del frío y la demora de eso,
negocié con la editorial que me entregara algunos libros para poder entregárselos a cada uno de los que están aquí presentes y algunas personas más que nos ven por el Zoom. Así que muchas gracias y creo que terminamos en la hora que teníamos presupuestada. Muchas gracias, Luis Eduardo. Quiero sobre todo compartir con quienes están siguiéndonos por Zoom que el libro ya se encuentra en varias librerías en Santiago y en regiones.